La Navidad es una época en donde la alegría, el entusiasmo, los buenos deseos y la paz surgen en los corazones de los seres humanos. Es un pequeño espacio que anuncia el final de un año más. Es también un espacio donde se cumplen sueños, se encuentran quienes andaban ausentes, se reconcilian los irreconciliables y sobre todo se realizan milagros. La guerra es una masacre entre gente y jóvenes que no se conocen, para provecho de gente que sí se conoce pero que no se masacran. Esto en palabras de Paul Valéry. Y cuánta razón. En el año de 1914 se marcaba el inicio de la Primera Guerra Mundial, un conflicto en el que se vieron involucrados la mayoría de países europeos. Fue una guerra de proporciones épicas con millones de vidas perdidas, destrucción y sufrimiento. En la Navidad de ese mismo año sucedió un acontecimiento que no se ha vuelto a repetir. El mundo se detuvo por un instante. En la frontera de Ypres, Bélgica, se desarrolló lo que fue bautizado como el Milagro de Navidad entre soldados británicos y alemanes. Jóvenes llenos de vida se habían convertido en soldados para enfrentarse unos a otros. Se habían creado trincheras en ambos lados, desde las cuales por casi 6 meses habían cruzado fuego, con resultados mortales, cientos de cuerpos abatidos y los aún sobrevivientes soportando las inclementes condiciones de ese lugar. Como decíamos, nos remontamos a diciembre de ese año. Las tropas alemanas habían invadido Bélgica con el objetivo de llegar a París. Las tropas británicas se encargaban de frenarlos. Ambos bandos se encontraban estancados en sus respectivas trincheras, disparando a cualquier cosa que se moviera del otro lado. Un escenario terrible. Las cosas se pusieron aún peor para ambos bandos cuando la lluvia y las nevadas se hicieron presentes, y con ellas las enfermedades, pues la humedad que abundaba producía en varios soldados el pie de trinchera, una terrible infección en el pie que podía llegar a casos de amputación. El escenario en que se encontraban el bando alemán y británico era una completa pesadilla. Frío, humedad, dolor y muerte es lo que vivieron todos sin excepción por varias semanas. Un profundo sentimiento de tristeza y desesperación invadía a cada soldado, y no era para menos, pues esa Navidad no la pasarían con sus familias, y para muchos tal vez no habría una próxima. Británicos y alemanes están como a menos de 50 metros de distancia. Hay cuerpos desangrados y destrozados que todavía no han sido sepultados, y algunos heridos buscan el calor en montañas de restos humanos, en una temperatura de 12 grados bajo cero. Esa tarde del 24 de diciembre de 1914, tal vez por el hartazgo que tenían de la guerra, por la celebración de sus tradiciones o por otros motivos, las tropas alemanas comenzaron a decorar sus trincheras con luces y árboles que los altos mandos habían mandado para levantar el decaído ánimo de sus tropas. En ese ambiente, el espíritu navideño comenzó a invadirles. Fue entonces que le pedían a gritos una tregua a los británicos. Estos no respondieron, ya que pensaban que se trataba de alguna inteligente estrategia de ellos para tomarlos por sorpresa. Así que los ingleses decidieron esperar muy atentos. Ya estaba anocheciendo y los alemanes se divertían cantando, gritando, comiendo y haciendo chistes. Llegó un momento en que los alemanes gritaron en inglés a los británicos que si ellos no disparaban, pues tampoco lo harían, por lo que un valiente grupo de soldados salió de las trincheras, expuestos a los disparos, y se sentaron en la orilla. Los británicos aún estaban escépticos por lo que observaban. Sin embargo,
decidieron salir, aún sabiendo que esto podía resultar una trampa al dejar las trincheras. Y de pronto, según cuentan las crónicas de aquella época, desde el sitio de los alemanes surgen unas voces. No había disparos, y unas pequeñas luces son vistas por los británicos en la trinchera de los germanos. Luego, han surgido los rudimentarios instrumentos musicales, y están entonando una extraña canción en coro, cuando a pesar de no entenderlo, lo tiene muy claro. Es un villancico, Noche de Paz, como en un acto espontáneo y no menos misterioso por estar a mitad de la guerra y del infierno. La batalla librada en ese momento era por la mejor canción y los aplausos que surgían por ambos bandos. Los británicos respondieron con villancicos en inglés. Un soldado alemán tomó en sus manos un abeto adornado con luces, unas luces de esperanza. Caminó aún con temor hacia el bando contrario y, poco a poco, soldados de ambos bandos caminaron unos metros que separaban sus trincheras para verse cara a cara con sus enemigos. En esta acción se dio inicio la tregua de Navidad, uno de los eventos más impresionantes en la historia que nos dejó como ejemplo la humildad, humanidad y bondad que puede existir incluso en tiempos tan oscuros como lo fue la Primera Guerra Mundial. Decenas de hombres que antes estaban matando se abrazaban y sollozaban juntos. Incluso, en un acto increíble, empiezan a dar sepultura a los muertos y caídos de ambos bandos. Se leen algunos salmos, se hace una misa improvisada, se comparten incluso viandas y cuando llega el alba, los fotógrafos corresponsales de guerra de diversas publicaciones alemanas y aliadas dejan constancia de un hermanamiento absolutamente inconcebible en mitad de una guerra en la que después morirían. Posteriormente se organizó un intercambio de regalos en el cual soldados de ambos bandos compartieron sus chocolates, cigarrillos, licores, vino y pan. Tiempo después un soldado apareció con un balón de fútbol en las manos y en pocos minutos ya se había organizado un partido de fútbol. Y aunque no era fácil jugar en tierra congelada, ya había constantes tropiezos. Todos se divertían mucho. Se presume que el marcador terminó 3-2 a favor de Alemania. Sin embargo, el marcador es lo que menos importaba. Increíblemente, la tregua se propagó hacia otros sitios en conflicto. Incluso hubo zonas en las que la tregua duró por varias semanas. Esto provocó que los generales que estaban en completo desacuerdo con esas acciones decidieran rotar constantemente a los soldados y también ordenaban bombardeos después de días festivos para fomentar el rencor entre ambos bandos. 2 años después comenzaron a producirse armisticios no oficiales. Esto quería decir que ambos bandos buscaban la paz. Sin importar las órdenes de sus superiores, se sabe que incluso se realizaban simulaciones de guerra en las que se disparaba artillería hacia zonas sin enemigos. Sin embargo, la guerra continuaba. Pero cuando las tropas alemanas fueron diezmadas por los aliados, provocó una inmediata negociación de paz. Puesto así, el 11 de noviembre de 1918, la nueva República Alemana firmó el armisticio por completo, dando fin a la guerra y la victoria a los aliados. La tregua de Navidad es un evento histórico que nos hace reflexionar sobre nuestra propia humanidad, un invaluable ejemplo de que la solidaridad y la compasión lo pueden todo, y por otro lado, deja ver la oscuridad humana en quienes insistían en generar odio entre hermanos. ¿Te gustó la historia? No dejes de compartirla. Comenta qué te pareció y sobre todo la enseñanza que te deja.